Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, querida audiencia toda. Aquí estamos en Enlace Iberoamericano de Prensa Mercosur, el grupo Prensa Mercosur, que como saben tiene Radio Prensa Mercosur también. Y les recuerdo que tendremos un especial el día anterior al 1 de mayo, que cae en jueves, porque al día siguiente va a entrar en vigor de alguna manera todos estos acuerdos que nos unen a esta Unión Europea, a esta otra orilla, con Mercosur, y ese programa especial que va a tener figuras de eurodiputados y también del parlasureños. Creo que va a ser inolvidable, porque desde esta Españita diversa y plural, digo Españita por el tamaño, vamos a tener la cola, vamos a ser el tren de Europa, va a seguir este ferrocarril uniéndose con la otra orilla. Estamos de enhorabuena, y hoy, curiosamente, el día de hoy, jueves 9 de abril, tiene lugar una efemérides, una conmemoración. Se cumplen 400 años del día en que falleció un gran pensador, por mí muy y mucho admirado, Sir Francis Bacon, el marqués de Vermont. Como ustedes saben, de que el frío de una nevada londinense en las alturas apagó la vida de este genial pensador, además de político, pero porque estaba haciendo experimentos de congelación en general de los pollos y de los alimentos. Bueno, pues esta gripe, que yo también estoy algo, como dicen ahí, con gripa, como dicen por allá, no murió en un lecho de inactividad, sino como un mártir de su propia causa, del experimentalismo, del método empírico, de los hechos y de la conservación de los alimentos también. Esta curiosidad insaciable que tenía este pensador va a ser desgranada por dos magníficos invitados. En cualquier caso, hay que también precisar, y perdónenme mis invitados, porque yo me considero un poquito expertise de este buen hombre que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, Francis Bacon. Y antes de pasar la palabra a don José Antonio Méndez Sanz, un gran filósofo y de no solo metafísica, sino de pensamiento actual. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Me permito, señalar a nuestra audiencia que no es abril, exactamente 9 de abril de 1626, como ustedes saben. En cualquier caso, hablan nuestros invitados, el mundo estaba dividido cronológicamente. ¿En qué sentido? Bueno, pues que había un calendario juliano que se usaba en Inglaterra, país protestante que rechazaba las reformas papales, y según este calendario, pues Bacon murió el 9 de abril, efectivamente, el calendario juliano, pero en el calendario gregoriano, que es el que está implementado ahora y a su vez puesto en vigor por el Papa Gregorio XIII, tengo aquí estos datos. En 1582 ya funcionaba en España, Francia e Italia ese calendario gregoriano frente al juliano. Bueno, pues en este calendario iba 10 días por delante del inglés, y por tanto deberíamos de tener en consideración que esta fecha se celebra desde la óptica del juliano, de Inglaterra. Si un cronista español-italiano hubiera reportado en aquel entonces el fallecimiento o la muerte de Bacon en ese momento, pues habría escrito que ocurrió el 19 de abril, parece ser, el del 1626. Pero en cualquier caso, estamos celebrando ese 400 aniversario y conmemorando que un gran científico nos abandonó, porque para mí recreó
el sistema operativo del pensamiento anglosajón de alguna manera. Yo soy muy proclive a exagerar, no soy nada en principio académico. Intento decirles que en este programa vamos a tratar el tema, para mí, y que nos lo han dado el visto bueno algunos académicos, como el arquitecto de alguna manera, o el planeador, o el fundamental elemento del método científico y del mundo moderno. Este es Francis Bacon, que también promovió eso que era la Academia de Ciencias Real, ¿no? Ellos tuvieron antes esto que la lingüística. Por cerrar ya esta presentación, me atrevo a señalar al profesor, que vamos a hablar con él, José Antonio Méndez, que disculpe un poquito mi parcialidad, porque para mí este visionario fue un antes y un después en la cultura occidental, pero usted, que es más pausado y sensato que yo, este hombre que elevó la ciencia, como dice, a una eficiencia extraordinaria de datos y de métodos con estas obras que tiene, pues me atrevo a preguntar, ¿usted cree que estoy exagerando cuando digo que fue sin duda un gran facilitador del mundo moderno y de la inducción y del método científico de don Francis Bacon, o cree que me quedo corto, me quedo largo? ¿Cómo opina usted esto, don José Antonio Méndez Sainz, que es profesor y catedrático en la universidad, y que lo presentaremos un poco su biografía un poco más adelante? Don José Antonio, ¿me puede contestar un poquito a ver a estas dudas mías? Hola, buenas tardes desde aquí, buenos días para América. Vamos a ver, la respuesta sería una respuesta aristotélica a lo que dices tú. Sería en parte sí y en parte no. Porque, fíjate, Bacon tiene varias cosas que lo hacen, por decirlo así, contemporáneo. La primera, la has dicho tú, es el experimentalismo, el peso que da él a la experiencia, al ensayo, pero fundamentalmente la imbricación entre el pensamiento científico y la práctica tecnológica. Él no es tanto un gran pensador científico cuanto un gran pensador tecnocientífico. Es decir, el saber está pensado ya desde su aplicación, desde la parte práctica. Esto es muy importante, esto es muy, muy novedoso, de tal manera que nosotros conocemos la naturaleza para dominarla. Pero esto que tú dices del experimentalismo, esto que decimos de la técnica, esto que podemos decir de la inducción, de alguna manera no se completa, y por eso no es totalmente un pensador del método científico contemporáneo, no se completa con un uso de las matemáticas. No es un pensador matemático. Él es un pensador que aparentemente se opone a Aristóteles, que es el gran pensador cualitativo, pero en el fondo se mueve todavía en los marcos aristotélicos, donde la matemática no es lo que nos da el esqueleto de la realidad. Él alcanza el esqueleto de la realidad mediante la captura de sus causas, pero estas causas se entienden como formas, no como estructuras matemáticas. Incluso rechaza explícitamente la matemática en astronomía, por ejemplo. Entonces, de algún modo podemos decir, ¿es padre o es uno de los grandes elementos del método científico moderno? Sí, en cuanto primero rechaza la autoridad, rechaza la posición teológica tradicional, rechaza el saber recibido, autoritativo, en cuanto además nos manda a ir hacia la experiencia, hacia la prueba, hacia las hipótesis, hacia los ensayos, hacia los errores. Sí, en cuanto también tiene un pensamiento ya técnico, tecnológico, sí, pero no en cuanto la estructura profunda de su pensamiento no es matemático, ¿no? Entonces estaría aquí entre la Escila y la Caribdis. Y luego lo que has dicho también tú es muy importante, una cosa que has dicho, que él es realmente, no el padre, porque había más gente ya que lo había pensado así, pero sí uno de los grandes propulsores de lo que es el punto de vista sajón, que tiene que ver con el empirismo, que tiene que ver con la primacía del contacto con la experiencia. Es un método que después desarrollarán Locke, desarrollará Hume, desarrollará Berkeley, y que de alguna manera también transforma la filosofía y la lleva hacia lugares que también son contemporáneos, aunque no estrictamente matemáticos. Es una cuestión que nos llevará muy lejos, que supongo que luego saldrá. Javier, es así la primera postulación que hago. Fenomenal. Yo querría también señalar dos cuestiones. Una, de índole técnico, parece ser que debes de o subir un poquito la voz tuya, que sé que eres muy templado,
A ver si la subo, espérate a ver en el aparato. Perdona, sí, a ver, ahora la tengo ya subida del todo. Tengo el aparato ya subido del todo. ¿Ahora se oye mejor? Sí, muy bien, lo digo porque había como pequeñas interrupciones, pero es por nuestra audiencia y por el podcast. Efectivamente, yo quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con José, que dirían los brasileños. Sí. Pero yo querría comunicar, y corrígeme siempre, que yo soy muy osado, el propio de la ignorancia, que yo creo que no solo inventa, como tú dices, un método científico de laboratorio, de inducción, lo que viene fíjate tú que sabía el hombre de qué está hablando cuando habla de el novum organum en su obra, pues está señalando y digamos enfrentándose, debía ser un hombre muy potente intelectualmente al modelo, al antiguo organum que era aristotélico. Era el organum de Aristóteles, sí. Los tratados de lógica aristotélica. Que con lo que pescaba Aristóteles había que tener muchos bemoles. Y diseñó, yo creo que este software mental que permitió, y ahí viene mi hipótesis, que me atrevo a nuestra audiencia a señalarle, que la expansión de lo que fue el mundo, anglosajón, el Imperio Británico y posteriormente la hegemonía probablemente de Estados Unidos, que tiene una obra que se llama Nueva Atlántida, como tú sabes, es una gran isla que está gobernada por científicos y sabios, y muchos inventores. Es solo que este nuevo sistema operativo, digamos, de creencias de Occidente, que se basa en 3 pilares que él señaló, yo querría darle no solo este alcance filosófico de pensador, incluso de científico, sino como una ciencia que activa el Estado como una especie de inversión estratégica. ¿O estoy delirando? No, es que él era un político. Sabes que fue un político venal, que estuvo ahí prisionero, tuvo que dimitir de sus cargos porque tuvo varios fraudes fiscales. Como persona no debía ser muy recomendable. Gastaba mucho en el laboratorio, porque yo creo que un hombre de su calidad, bueno, yo creo que eran sus enemigos, pero me parece... No te creas, porque él confesó, fíjate, hay entre los científicos ingleses, también Newton era así, este punto de por decirlo así, de mala leche, vamos a decirlo en español, ¿no? Newton también era así, eran gente que no eran la imagen del científico despistado y bonachón, sino que eran políticos también, ¿sabes? Y hacían la carrera política como lo hacen hoy los políticos, siempre rozando muchas veces la venalidad para abrirse paso, y él realmente era así. Pero sí, realmente él tenía una idea, él era político, entonces tenía la idea de la implementación estatal, y por eso también se crearon la Royal Society, las grandes academias inglesas. O sea, ellos no eran pensadores místicos, por decirlo así, y ellos tenían programas de Estado, programas de educación, programas de transformación. Esto es un elemento muy importante también en todo el empirismo inglés. Locke era un gran pedagogo también, tiene grandísimos escritos de pedagogía, como Platón. Ellos tenían un concepto de saber en el sentido de la paideia platónica, que abarca no solo el conocimiento y la educación formal, sino la transformación, la creación de la república. Y por eso en la Nueva Atlántida, en la utopía que él plantea, lo expresa, ¿no? Con estas comunidades de sabios que están todo el tiempo investigando, que tienen ahí sus habitaciones y sus cosas. Sí, son programas políticos, y es una cosa que se empieza a dar en Europa, que es en la sustitución del orden religioso, por decirlo así, del orden del conocimiento ligado a las instituciones religiosas, por órdenes de conocimiento civil, por redes de sabios. Va a ser luego se van a crear sociedades de investigación, se van a crear revistas, por ejemplo las Acta Eruditorum, donde intercambiaban sus informaciones, luego hacían viajes de circulación para verse los escritos y seguirse unos a otros. Es decir, es un tejido social de conocimiento que se va aproximando a lo que nosotros hoy conocemos como sociedades del conocimiento, que no están ligadas ya, aunque ellos eran todos creyentes, incluso Newton no se ordenó sacerdote, pero estudió teología y esto, estaban todavía formados en estos órdenes, pero ya el mundo que se abre es distinto. Y la idea central, que es una idea que luego también está en Lutero también, es la idea de la rebelión contra la autoridad recibida y la búsqueda del conocimiento, sea colectivo o sea del autoconocimiento individual, a partir del esfuerzo de uno mismo, sin confiarse en lo que él mismo llama después los ídolos, ¿no? Los ídola, estas presunciones a prióricas
cosas que de alguna manera, por costumbre, por constitución física, por dejarnos llevar, nos impiden llegar al conocimiento. Es una crítica fundamentalmente a la teología católica, ¿no? Y a las estructuras de poder autoritario católico, y una defensa de la apertura hacia mundos nuevos de investigación en los que el Estado además toma parte relevante. Sí, pero vamos a intentar una agradable tertulia, porque nuestro profesor en México, en la Universidad de México, Axel con X, Juárez Rivero, está dando clases en momentos porque tuvimos un desencuentro horario. En España ha entrado en vigor hace unos días el horario de aproximadamente 7 horas de atrás México, y ahora da 8 horas atrás, y creo que vamos a intentar dijo que hemos quedado, va a entrar dentro de un largo, vamos a aguantar el programa hasta que él llegue. Y bueno, José Antonio, usted tomó nota del que dijo que que después que se abre a través de este procedimiento de Francis Bacon y demás es distinto, no solo en el ámbito del respeto a la autoridad, sino en el conocimiento. Y yo quería señalar que usted hablaba de los ídolos del pasado, con diversas características, tanto de tribu como etcétera, pero esos ídolos parece que los derriba para construir una nueva catedral de futuro, ¿no? Una era casi por la memoria y la repetición de los antiguos, de lo que decían las autoridades, así que algunos eran, hasta Aristóteles tuvo graves errores sobre la atracción de la gravedad, etcétera. Pues él impulsó una línea de datos, de la evidencia, de la urgencia también de aplicar eso a la técnica, y su Novum Organum, creo yo que no solo es un libro, sino que es la demolición de alguna manera del dogma escolástico aristotélico, y entregó las llaves a un mundo más físico de la ciencia y de los datos. Claro, esto me ha llamado la atención, a mí entender, que soy un hombre que estudia filosofía del derecho, etcétera, humanidades, pero no de me llamó la atención, y por eso me atrevo, querido José Antonio, con tu profundidad de pensamiento, que en mis áreas de conocimiento, tanto bachiller como universitario, como con posterioridad a efectos de comunicación y de medios de comunicación, realmente noto como una cierta desvergüenza de no tratara, porque para mí este hombre, repito, mi querida audiencia, es la base de que luego hubiera los Newtons y los Darwin y mucha tecnología, incluido las ciencias sociales. Entonces yo me pregunto, ¿estamos tontos o no nos enteramos? Pregunto así, Sí, es que yo creo que, fíjate, la cuestión por la que él quedó un poco marginado, siendo así que tiene grandísimas anticipaciones. Por ejemplo, el enfoque tecnocientífico, la importancia de la técnica, el considerar la naturaleza como un lugar donde nosotros podemos extraer elementos para construirnos, es muy importante. Pero el hecho de que él no pasara como uno de los grandes desde el punto de vista del método científico estricto se debe a eso, a su no penetración en el universo matemático, porque el desarrollo científico en Occidente se da fundamentalmente a través de la implementación de la matemática, fundamentalmente del cálculo diferencial y del cálculo integral, que se va complicando y que está desde las estructuras de Newton, en la explicación de la gravedad, hasta los cálculos tensoriales que están en la base de la teoría de la relatividad. Entonces él morfológicamente en el envoltorio es moderno y es muy moderno, pero en la estructura interna no lo es. Entonces lo que sucede es que la inducción como método, el ser capaces de, a partir de la experiencia, mediante contrastaciones, pero siempre en el ámbito de una experiencia depurada, pero siempre experiencia, nosotros luego, por decirlo así, no podemos concluir leyes universales. O sea, el problema es que la inducción, y esto lo demuestra después Hume, apenas 100 años después, que por la inducción tú no puedes concluir causación, porque la inducción se da a partir de casos particulares que no cubren todo el espectro. Por ejemplo, tú puedes decir, yo veo todos cisnes blancos, luego los cisnes son blancos, pero tú no puedes cerrar lógicamente que no haya un cisne negro que no pueda aparecer. Y la inducción, por lo tanto, siempre es incompleta desde el punto de vista formal. Entonces,
los métodos matemáticos no son métodos inductivos, son métodos deductivos. Y donde tú partes de unos axiomas a los que llegas de una manera u otra, y después de ahí derivas, porque están como contenidas en esos axiomas o en esos principios generales, las estructuras de la realidad. En realidad, el método científico moderno es lo que se llama hipotético deductivo, donde tú partes de la experiencia, generalizas, pero después matematizas, y de esa generalización matematizada deduces los efectos. Y este segundo elemento le falta a él. Y la crítica que hace Hume de la inducción, que es la crítica de la causalidad, que tú por ver relaciones causales no puedes concluir la causalidad objetiva como vínculo, la crítica que hace Hume es demoledora. Lo que sucede es que luego, y por eso Bacon ahora es contemporáneo también, o sea, no está en el meollo de la ciencia contemporánea matemática, pero sin embargo hoy es contemporáneo porque hoy la matemática no tiene la estructura deductiva, la estructura cerrada, la estructura bien fundamentada que pensaban en el siglo XVII, en el siglo XVII. Yo digo que claro que es criticable. Estamos hablando de hace 400 años, pero nosotros... Solo un momentito. Digo que no puede criticarse a mi héroe, a mi superhéroe, que todos los demás son una panda de lerdos al lado de él en esa época. No solo por eso. Dígame. No, pero lo que te digo es que, a pesar de que no está por la inducción, en el tronco del método científico que se llama moderno, sin embargo, cuando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX las matemáticas que estaban en la base de la ciencia moderna que él no tiene entran en crisis, se vuelve otra vez a filosofías de corte más cualitativo, donde las atiéndeme, querido José Antonio, perdóname, que me encanta, que juegan mal, pero nos metieron 5-0, y dices, juegan mal, sí, pero mientras el sur de Europa se debatía en el sexo de los ángeles, en cuestiones teológicas y de honor, y otras chorradas, el mundo anglosajón adoptó un pragmatismo baconiano, y si algo funciona, produce resultados, es medible, que genera velocidad, riqueza o lo que sea, es verdadero en el sentido operativo, este enfoque permitió la revolución industrial y una aplicación masiva de la técnica que hizo que nos mearan a toda nuestra farfolla y toda nuestra retórica morales tradicionales, que frenaron a todas estas potencias en general del ámbito católico latino. Por lo tanto, que tiene defectos. ¿Y por qué no criticamos los nuestros cuando teníamos una relación del hombre con el mundo fundamentalmente basadas en los arcángeles, en los querubines, en los tronos y en las dominaciones? En general, hasta Galileo casi lo freímos. Entonces yo pregunto, ¿que tiene defectos? Digo a nuestra audiencia, claro que sí, pero joder, el mundo anglosajón, gracias a gente como él, tuvo a Darwin, a Newton, y aprendió que quien mejor procesa, que eso es la clara, que mejor procesa la información de la realidad, que eso es el empirismo en general, y no nos perdamos en detalles, pues controla mejor el futuro, el poder y el mundo. Y esto, además, perdóname, como tú sabes, y fue muy mal querido, era un grandísimo político, como sabes que entraremos a eso. Sí, pero que son dos cosas distintas, Javier, que una cosa no quita la otra, porque además lo que te decía es que precisamente en las ciencias naturales contemporáneas, al haber una crisis tan fuerte del fundamento matemático y una transformación de las matemáticas, estos modos de pensar que tiene él, morfológicos, ligados a las formas, son actualmente muy potentes. O sea que son elementos de distinto nivel y de distinta complejidad. El punto central respecto al éxito que tú dices es efectivamente el final de la primacía de la autoridad católica. O sea, el catolicismo es una doctrina que se basa en la revelación, pero se basa también en la tradición. Y entonces el elemento de tradición, que es el elemento del poder de las estructuras papal teológicas, asfixió en gran medida, en mucha medida, esto que luego en los lugares protestantes o anglicanos, que no eran exactamente luteranos, era una cosa un poco distinta, pero donde se rompió el monopolio de la autoridad teológica, realmente hubo esta afloración de corte empirista y de corte técnico. O sea, tiene que ver con el modelo de autoridad con el que allí se vivía, porque lo que hace el luteranismo precisamente es potenciar la capacidad de iniciativa intelectual, porque lo que se juega en la salvación es no solo la salvación del alma, sino dentro de la relación directa con Dios, sin mediaciones de iglesias, de sacerdotes, etcétera. Y esto en España lo hubo también, Hubo gente dentro del catolicismo que fue así. Lo que pasa es que en España fue yugulado, pero hubo movimientos de este tipo también, O sea, no es que no los hubiera. Lo que pasa es que en España perdieron, por decirlo así, y en los países luteranos ganaron. Y luego la sobrereacción de la contrarreforma pues llevó
a los extremos que nosotros ya conocemos. Pero es así, sí, es así. Y luego el planteamiento técnico que él tiene es muy poderoso. O sea, la idea esta de que la ciencia es tecnología, o sea, no es que lo ves ahora en Estados Unidos. Por ejemplo, tú en Estados Unidos investigas en biología, eres investigador y a la vez tienes una empresa donde tú patentas y tú vendes tus productos. Es un elemento que, claro, da una fuerza a la investigación tremenda, ¿no? Porque nosotros hemos llegado a la investigación, pero todavía la estudiamos casi teológicamente, como una cosa excesivamente intelectual. Este pragmatismo, es una de las cosas que se ve también en su derecho. O sea, son estructuras de otro tipo, estructuras sociales de otro tipo, el derecho suyo. Perdóname, yo querría decir también el ámbito político. Su madre parece ser que hablaba, hablaba 5 idiomas y era considerada una de las mujeres más ilustradas de su época. Y su padre, que es el hijo menor, era el nombrado guardián del gran sello por Isabel I. Nada. Quiero decir, es un señor que además de tener una potencialidad, era un genio, sinceramente, de la gran estrategia del pensamiento y del sistema operativo del mundo, que se atrevió a echarle, y reverenciando a Aristóteles, parece ser que comentaba que, bueno, que tenía grandes fallos. Entonces yo sí te doy la razón, mucho y muy clara en que él tenía carencias, pero para mí sigo pensando que por qué a este hombre en nuestro ámbito latino no se le reconoce, y en ningún caso queremos reconocer dónde están nuestros fallos esencialmente de corte económico, mercantil y sobre todo científico, esos dos grandes bloques de fallo que nos hizo pues que partiendo de una isla muy atrasada, y ni le digo Escocia, y yo pregunto a esta sociedad nuestra de pensamiento, y por supuesto que tú lo entiendes, a ver, quiero decirte, si los sistemas, para mí lo más importante que tiene un pueblo es su sistema de creencias. He visto pueblos con grandes materias primas fracasar, y pueblos con muy pocas materias progresar, etcétera. Igual creo que una persona, su sistema de creencias, creo que el protestantismo por un lado, como tú dices, que significa individualismo, pero también el ayudarse a sí mismo, y otras muchas cuestiones que también tienen sus defectos, pero sobre todo este señor Bacon, creo que no tenemos nada similar a él en nuestra historia. De hecho, tenemos unas carencias de ámbito técnico-científico que nos siguen llamando la atención. Ahora, yo pregunto, lo que más me llama es que no prestemos atención, porque como dice aquel, del enemigo el consejo. Y por lo tanto, no nos dimos cuenta o sea, su armada era mejor que la nuestra, no porque tuvieran más valor sus hombres, sino porque tenían mejores tecnologías. Gracias al razonamiento científico. Y ellos tuvieron ¿no me le parece a usted que David Hume y todos los demás, digamos, el humanismo científico aquí era católico? Adam Smith dudo que se pudiera dar en un país muy católico. Porque entre otras cosas comprendía que la bondad era por el egoísmo de los individuos. No sé, yo creo que esto es una pieza para mí angular, por eso en su conmemoración, yo de verdad ya he leído mucho y sigo sin estar satisfecho con las tonterías. Bueno, por supuesto, el ámbito marxista ha quedado absolutamente desglasado de plusvalía, que ha aportado, claro, como todos, como Descartes, pero sigue la preeminencia de la realidad que hace de la naturaleza algo aplicable. Los demás no sé de qué van, pero que yo sepa, ninguna civilización que no contraste con este empirismo de Bacon ha triunfado. Y bueno, al contrario, están fracasando estrepitosamente. Por lo tanto, yo reivindico desde aquí, con tu permiso, querido, desde mi ignorancia también, especialista, que por qué no a los paletos y a los palurdos como yo no se nos hace ver que el uso de no solo, repito, de los ídolos, etcétera, de Francis Bacon, no el pintor, repito, que hay otro Francis Bacon, y no tenía nada. Él criticó el aristotelismo, pero lo abrazó muchísimo, ¿no? Vamos a ver, es que el aristotelismo es un pensamiento falsificado, por decirlo así. Aristóteles era un pensador de corte biológico, él era un biólogo y trataba de pensar la vida. Y Aristóteles es un pensador revolucionario porque es el primer pensador que piensa el movimiento como real.
O sea, hasta Aristóteles el movimiento no tenía importancia dentro del mundo filosófico, por decirlo así. Y Aristóteles consigue pensar el movimiento. Fíjate, es una hazaña que solo se va a repetir después cuando Newton y Leibniz consigan, con el cálculo infinitesimal, también pensar el movimiento complejo. Aristóteles lo piensa cualitativamente, pero lo piensa, lo introduce. Y es un pensador que él era también un pensador experimental. Hay un libro impresionante de Aristóteles, que es el libro sobre la investigación sobre los animales, donde se ve que él se dedicaba a observar animales, que los clasificaba, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos leído a Aristóteles desde la metafísica tomista, lo hemos leído desde la religión cristiana, y lo hemos leído como si fuera un pensador estático, por decirlo así, como si la finalidad en Aristóteles de alguna manera fuera una categoría estática, como si la sustancia de Aristóteles fuera una descripción estática de lo real. Entonces, el Aristóteles que lee Bacon, porque es el que se lo enseñan, porque es el que se enseñaba, es un Aristóteles de este tipo, aunque también tiene el otro. Y en este sentido, Bacon está muy próximo al pensamiento de Aristóteles, por decirlo así. O sea, al ver la realidad como un proceso que se desarrolla, que se puede determinar, que no tiene estructura matemática, pero tiene una estructura racional, y por lo tanto es un pensamiento que está ligado a la vida, y por lo tanto la técnica, la forma de aplicar este pensamiento también tiene que estar ligada a la vida. O sea, Aristóteles, como te digo, es un pensador muy complejo, que no está lejos. Sí, no está lejos. Porque Aristóteles no hay que leerlo desde la metafísica, que como vemos nosotros, sino desde su teoría de los animales, su teoría de la generación, su teoría de la reproducción. O sea, Aristóteles es un pensador que es un revolucionario porque introduce el movimiento que Parménides, o sea, la filosofía occidental se origina en Parménides, que es un pensador que lo que hace es excluir el movimiento y el cambio para poder pensar de algún modo lo real. Y luego Aristóteles lo que hace es, a partir de esas estructuras de Parménides, cambiándolas, introduce el movimiento. Entonces, muy bien, no era aquel que decía, yo confundo a Heráclito con uno que movimiento de Parménides, no era aquel que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Es Heráclito, sí. Claro, pues Heráclito, por cierto, debía creer el movimiento. Yo no sabía que no me bañaba 2 veces en el mismo río hasta que lo leía él. Sí, pero ni siquiera luego dice Platón en el Crátilo, ni siquiera nos bañamos una vez en el mismo río, porque todo está. Pero el problema no es que lo digas, sino cómo lo explicas después. Y Heráclito explica la contradicción, el movimiento, a partir de una estructura estática, que es lo que él llama el logos, que es el fuego. Bueno, vamos a intentar divulgar nuestro mensaje, querido José Antonio, y no nos vamos a derivar por las presocráticos incluidos. Solo decirte que tenemos aquí a unos corresponsales, estimado José Antonio Méndez Sanz, un gran profesor, que ya participó en otros programas y que para mí es un comodín de sabiduría, sinceramente, filosófica y de otros muchos campos. De actualidad también está actualizado de narices, que dirían por aquí. Por tanto, voy a ir a la realidad pragmática y me atrevo a hablarle a nuestra poetisa Roma Moreiro, Roma, que seguro que desde su embajada de la palabra y pues me saca un poquito de vehemencia que tengo, porque estoy hablando de un superhéroe, Francis Bacon. Estamos diciendo que para mí es el arquitecto del método científico y del mundo moderno, nada menos. ¿Y qué te parece, Roma? Tú desde esa óptica más poética, ¿puedes hablar porque hay algún ruido de fondo? Sí. Perdona, Roma, si quieres retomamos un poco la palabra y paso después cuando estés. Ajá, pero el ruido no es mío. No sé, Alguien tiene el micrófono abierto, don José Antonio, ¿será usted? Vale, muy bien, pues entonces adelante, Roma. Era José Antonio que se está desplazando porque estaba de viaje, y ya digo que estamos esperando a don Axel Juárez Rivero en México, también porque hubo este desfase que yo creí que se lo comunicaba, pero bueno, en vez de 7 horas atrás en México son 8. También se lo digo a nuestra audiencia que hay que tener en cuenta estos horarios de verano, y ya va siendo hora de que lo dejen de cambiar, porque creo que el acoplamiento de trenes, aviones y tal con este nuevo horario yo creo que produce más gastos que dejarlo en paz. En cualquier caso, doña Roma Moreira, un gusto saludarlos. Bienvenido al profesor José Antonio Méndez Sanz, así que para él va la pregunta. Bacon fue un pionero en separar la fe de la ciencia experimental. ¿Cree que esa división es la que permitió el éxito de la anglósfera frente al modelo más espiritual
o teológico que predominó en nuestras colonias? Bueno, esta es mi pregunta, así que muchísimas gracias y bienvenido. Roma parece que José Antonio. Roma parece que José Antonio tiene que quitar el micro porque con el ruido de fondo que había ha puesto el micro. Yo querría decirte que si eso hay alguno, don José Antonio, puede repetir la palabra Roma que a lo mejor lo ha oído usted, don José Antonio, lo repite la pregunta un poquito más despacio, don José Antonio, bueno. Que tiene el micro. Puedes repetir que él estaba, José Antonio, me oye, ¿verdad? Está en línea. Don José Antonio, quite el micro. Bueno, esto es lo bueno que tiene el directo internacional, sobre todo. Sí. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, repítela, Roma, por favor. Ok. Bueno, Bacon fue un pionero en separar la fe de la ciencia experimental. ¿Cree que esa división es la que permitió el éxito de la anglósfera frente al modelo más espiritual o teológico que predominó en nuestras colonias? Bueno, esta es la pregunta para el profesor Méndez Sanz, así que un gusto y bienvenido. Don José Antonio, el micro, o voy a contestar yo, Don José Antonio, pues mientras estamos así... Lo tengo encendido. Ahora, ¿me oyes? Ahora, perfecto, querido José Antonio. Es que me confundo el apagado con el encendido, porque estoy encendido yo con las argumentaciones. Claro. Mira, la respuesta, fíjate, la fe no es nada en sí mismo. La fe se vehicula, se incorpora, y se puede incorporar de dos maneras: a través de la potenciación de la personalidad individual o a través de la autoridad. Entonces no es que esta gente no tuviera fe, que la tenía. Newton no fue sacerdote porque no quiso, pero estaba a punto de ser ordenado. Leibniz creía en tal, todos creían, luego Hume ya no tanto. El problema es la autoridad de la Iglesia. O sea, ellos consiguen crear una idea de un Dios que se deja pensar de forma compatible con el conocimiento libre humano, con la búsqueda libre e individual o colectiva, pero como conjunto de individuos, de la verdad. Mientras que en nuestros ámbitos ese Dios se convierte en invasivo por causa de la autoridad de la Iglesia. Entonces, ellos son creyentes, la mayoría. Luego se van derivando hacia el deísmo, hacia un Dios que está fuera del mundo, que no interviene en el mundo, pero son creyentes. Entonces ellos no ven, por ejemplo, todo el sistema de Newton. En Newton se ve muy bien. Todo el sistema filosófico y físico de Newton es para justificar la existencia de Dios y la acción de Dios en el mundo. Y sin embargo nosotros en nuestras tradiciones del sur de origen católico, pero no siempre, sobre todo a partir de la Contrarreforma y un poquitín antes, asfixiamos la creatividad, la entendemos como un desafío porque tenemos un concepto de autoridad religiosa que está centrada, por decirlo así, en una institución, y eso es lo primero que rechazan gente como Bacon. O sea, Bacon lo primero que rechaza es la autoridad, porque ellos entienden que el pensamiento humano, cuando piensa profundamente, no es incompatible con la teología, por decirlo así. Entonces no es un pensamiento sospechoso, como pasó en nuestras tradiciones, que parecía que el que se salía de la autoridad atentaba contra la autoridad, no contra la teología. Pero sí es cierto que luego en el pensamiento sajón hay una separación de la confesionalidad, y el Dios en el que se va creyendo es un Dios de carácter deísta, un Dios de carácter intelectual, el Dios que se llama de los filósofos, pero no necesariamente así en un principio. Y de hecho, además, fíjate, en los mundos sajones se discute con mucha mayor libertad en los ámbitos científicos sobre la existencia o no de Dios que en nuestros ámbitos, que por un exceso de silencio provocado por la autoridad nos hemos prohibido no solo investigar la naturaleza o el cuerpo humano, sino también investigar sobre las cuestiones teológicas también. O sea, el sistema nuestro ha asfixiado incluso aquello que quería defender, por decirlo así. Pues nadie mejor que usted, sinceramente, que puede aunar ese pensamiento, digamos, de trascendencia metafísica con el otro para dar esto con conocimiento de causa. Y por lo tanto, me atrevo a darle mi humilde razón en esa comprensión suya, pero a mí me enerva, que dirían que está mal empleado, que me pone como usted un poco acalorado, que no comprendamos aún todavía, no rindamos homenaje a este gran pensador, y al reconocer estas cuestiones tal vez nos pongamos alguna otra pila científico-tecnológica también para nuestras universidades y demás, y que el principio de autoridad debe ser contrastado con la realidad. Por lo tanto, toda la razón. Lo que yo no le reprocho a usted nada más que
no hace nada. Digo que reprocho que no nuestros medios de comunicación, nuestras otras instancias culturales no resaltan, bueno, que el mundo anglosajón no se debió a que Enrique VIII se divorció porque el Papa no le daba el divorcio y no tenían hijos. Y claro, él diría, bueno, pues si yo no tengo hijos y esta señora no puede tenerlos, habrá que conseguir alguna cuestión, y luego se pasó de la raya. Pero eso son anécdotas de chismorreo, llamamos de verdulería. Lo realmente importante es que detrás de todo aquello, pues curiosamente a este hombre incluso se le reprocha haber sido uno de los guionistas de Shakespeare, ¿o no se dice algo de eso, querido? Hablaba por ahí de un colectivo que podría estar Francis Bacon de alguna manera, ¿no? Aunque está ya claramente... pero bueno, estamos haciendo hipótesis singulares. ¿Acaso no era la época de Shakespeare cuando estaba este buen hombre por ahí? Yo creo que él es un poco anterior, pero bueno, en todo caso, este tipo de cuestiones, fíjate, se da en España también con Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que también se dice que era un colectivo de profesores luteranizados. Profesor, este hombre murió en 500, estamos ahora mismo en el 26, Shakespeare en el 16. Hombre, pudieron coincidir mucho de su vida, bueno, ¿sabe lo que digo? Quiero decir, solo hay 10 años entre uno y otro de fallecimiento, por lo tanto, y además yo he leído que había estas casualidades, este hombre obviamente no murió siendo canciller del rey y del sello, y etcétera, tuvo mucho poder y era un gran literato también, como se puede comprender, aunque era un ensayista, ¿no? También fue el introductor de alguna manera del ensayo en el mundo anglosajón, ¿no? Sí, se ha dicho de las autorías de Shakespeare, sabes que es un personaje muy complejo, fíjate, las tesis así más radicales dicen que en realidad, fíjate, una de las grandes inspiraciones de Shakespeare fue Fray Luis de Granada, porque Shakespeare venía de familias católicas que se convirtieron al anglicanismo en parte solo, de forma marrana, por decirlo así, siguieron practicando el catolicismo y nutriéndose de información católica, ¿no? O sea, Shakespeare es un personaje político, pero sí, lo que es cierto es en lo que tú decías, y te decía de Fernando de Rojas, es que hubo en esa época, en la época del Renacimiento tardío, mucha costumbre de grupos intelectuales que publicaban o escribían obras como en colectivo, un seudónimo. Se dice, por ejemplo, sobre Fernando de Rojas, es un seudónimo, no es se dice, son discusiones abiertas, pero sí que no sería descabellado pensar que eran escritos en comandita, por decirlo así, no sería descabellado, eso habría luego que verlo caso a caso. Entonces, bueno, más que en comandita, yo coordiné, perdóname que lo diga mi audiencia, perdóname, don José Antonio, yo coordiné una serie televisiva de guiones del mundo del derecho, coordinación. Pues no le digo que él lo escribía, entre comillas, en comandita, el guión, no, que la estructura de una obra o de una serie televisiva tiene una Biblia y luego tiene unas parcelas que son las estructuras de los guiones. Él podría, a mi entender, ser un guionista. Fíjese que en el Mercader de Venecia, Shakespeare nunca estuvo en Italia y describía situaciones que en aquel entonces, si no, probablemente hubo algo diplomáticos, etcétera, que le dijeron la escaleta, que se dice técnicamente, o sea, la estructura. Por lo tanto, no es descartable que este señor que quería presentar tuviera a Shakespeare como guionista y él le dijera, oye, trata esta historia del poder o de tal. Pregunto, puede ser, ¿no? Aunque no escribiera él el guión, sin embargo sí la escaleta o la estructura, ¿no? Sí, podría ser perfectamente. Es que el concepto de autoría como obra de un genio individual es un concepto del siglo XIX para acá. O sea, históricamente las autorías estaban como muy diluidas. O sea, tú cuando Avellaneda publicó El Quijote se consideró con todo el derecho de absorber todo lo que quiso de Cervantes, personajes, etcétera. En las obras mismas platónicas y aristotélicas, en las obras griegas, hay muchas obras que son de varios autores. Se dejaban los apuntes encima de la mesa y los alumnos iban cubriendo allí los apuntes. En fin, sí, el concepto de autoría... Qué interesante lo que usted acaba de poner, querido José Antonio, sobre la mesa en relación a la inteligencia artificial. Hasta Newton dijo que cabalgaba sobre hombros de gigantes, o sea que él pudo recrear porque leyó a los otros, entonces le criticamos a la inteligencia artificial que lee a los demás. En cualquier caso, muy complicado, pero don José Antonio, voy a pasar la voz a nuestro director, que tiene que estar, Gilson Carmini Dantas, que
Es un honor tenerlo siempre en los aparajes técnicos. Espero que el sonido vaya muy bien. Parece que me han señalado que yo con el otro aparato tenía pequeñas interferencias. Estamos haciendo un esfuerzo y esperando al otro profesor mexicano experto en la materia, Axel Juárez Rivero, que también, como usted, y nos pondremos en contacto, es un gran conocedor de la historia del siglo XX de América Latina. Pues mientras estamos en ello, perdóneme que nos centremos tanto en usted, don José Antonio, profesor José Antonio, estimado amigo, pasamos la palabra a nuestro Gilson Carmini a ver qué se le ocurre desde esos lares lusófonos. ¿Cómo está, Javier? Un saludo a nuestro querido profesor José Antonio. Un placer, ¿no?, tenerlo acá. Bueno, y realmente hay muchas preguntas, profesor. Una de ellas es cómo se puede considerar a Francis Bacon el padre del empirismo si no realizaba experimentos científicos de manera directa en la época, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo relaciona la filosofía de Bacon con el contexto político e intelectual de Inglaterra en el siglo XVI, digamos? ¿Y cuál es el papel de Bacon en la corte inglesa y qué influenció en los pensamientos filósofos de la época? Y también, ¿cuál sería la importancia del nuevo órgano en la historia y de la ciencia moderna, todo lo que él practicó en la época? Muchas gracias y un fuerte abrazo. Como ve, don José Antonio es muy exigente, mi director, así me va quedando más estresado yo que una mona en la pradera. Sí, fíjate, él sí promueve la realización de experimentos. Es cierto que en aquella época, en muchos de los experimentos y también en épocas posteriores, son experimentos mentales, por decirlo así. Pero ya hay, no solo en Bacon, sino por ejemplo en Descartes, hay ya grandes experimentos físicos. Por ejemplo, Descartes se dedica a diseccionar pollos, huevos, etcétera, y lo que propone Bacon son experimentos directos. Y en lo que no propone experimentos directos, que son las comprobaciones de tablas, se supone que se basan en observaciones, por ejemplo, en observaciones astronómicas, etcétera. O sea, la cuestión que se plantea siempre después, y aquí estaba la influencia, es si el empirismo como tal, o sea, la mera observación o la toma de datación de la naturaleza es suficiente para llegar a leyes científicas. Es decir, si la estructura de las leyes científicas es una generalización de las experiencias directas sensibles. Y esta es la cuestión, y es lo que luego se va a rebatir cuando se introduce el pensamiento matemático. La única forma de cerrar una ley es a través de una estructura matemática que está cerrada en sí misma. Entonces tú consigues leer la estructura matemática por detrás de la estructura de la experiencia. Son dos caminos diferentes. Lo que sucede es que la influencia de Bacon la podríamos rastrear en aquellas disciplinas en las que el papel de lo matemático no es tan relevante. Por ejemplo, en la biología, en estructuras de pensamiento en la que el experimento puede dar suficiente cancha para saber. Entonces, él es padre del empirismo. El empirismo inglés viene de antes. También hubo pensadores medievales que eran de corte empirista. Es una tradición muy, muy profunda. Fíjate, lo que decía antes Javier, es que, y lo que dicen muchos antropólogos, es que la gran diferencia entre las culturas norteeuropeas y las culturas del sur de Europa no es una diferencia que nazca a partir de la reforma y del libre pensamiento por un lado y la obediencia a la autoridad teológica por otro, sino que es una estructura anterior que de alguna manera era ya diferente, porque había una diferencia entre el tipo de familia mediterráneo, una familia protectora, donde se centra todo en la autoridad del padre, como se ve en el derecho romano, y la estructura de familias de los pueblos bárbaros, por decirlo así, del norte de Europa, que no tenían esta estructura tan cerrada, que tenían estructuras electivas, carismáticas, más abiertas, de mayor libertad. Y entonces la ruptura que se produce en el siglo XVI, XVII en Europa calca una diferencia anterior. Entonces la cuestión
esta del empirismo, entonces también se plantea desde aquí. Es decir, no es que sea el mero experimentalismo el que da el conocimiento, sino que es la libertad de investigación la que abre a que se puedan incorporar también luego métodos matemáticos, métodos de cualquier tipo, para intentar encontrar las claves de la realidad. Es decir, es una libertad o una falta de autoridad que posibilita de algún modo, aunque haya autoridad muy potente en la época, que facilita de algún modo el contacto directo con la naturaleza, el contacto directo con la vida, no mediado por la autoridad, como le pasó a Galileo, esta anécdota que se narra cuando Galileo decía que el sistema de circulación estaba centralizado, que si los nervios no salían del corazón, que salían del cerebro. Qué profundo lo que está diciendo, querido José Antonio, sí, que me acaba de venir a esta humilde cabeza mía, que a lo mejor tengo muchas, llamémosle, inspiraciones, ¿no? Pero fíjese usted que estará acertado que ya hubo un Bacon anterior, Roger Bacon, que curiosamente franciscano. Correcto, pues fue encarcelado por sus queridos cofrades franciscanos bajo el cargo de novedades sospechosas en su enseñanza. O sea, el empirismo, como usted señala, ya igual viene de unas raíces culturales muy antiguas, porque estamos hablando de 1200, querido audiencia, 1278, de Roger Bacon, que era conocido como el doctor Mirabilis, porque realmente era un hombre que experimentaba, y ya vamos a entrar en detalles, pero doctor Mirabilis era en latín es milagros para nuestra audiencia, ¿comprende? Y Roger que fue también encarcelado, doctor admirable, correcto, porque era más que un pensador, es uno de los posibles autores de aquel manuscrito, el Voynich, que sus conocimientos en alquimia, astrología y lenguas, en fin, era un hombre ya que es sabio lo que usted dice, probablemente venga de esas raíces del norte de Europa más empírico, y que probablemente no tuviera esa familia de autoridad y protectora derivado del clima. O sea que estoy de acuerdo que las raíces culturales se hunden, pero sin duda un brote extraordinario de esas raíces. Yo he leído hace no tanto un libro sobre historia de las ideas, y usted dice, incluso me corrige, porque perdóneme, usted está muchísimo más leído que yo en estos ámbitos filosóficos de pensamiento, que señalo que incluso la universidad, digamos, de la antigua de Roma, de Italia, ¿cómo se llamaba esta la universidad? Que era más bien Bolonia era teológica, Francia era de razonamiento, y la que había incipiente, la primera, era más bien empírica. ¿O estoy yo bebiendo mucho últimamente? Bueno, ¿no había ya una raíz de todo esto fermentando en esto? Mira, por ejemplo, tienes un ejemplo más cercano y más potente. San Alberto Magno, que fue el maestro de Tomás de Aquino, fue acusado de brujería, de hechicería, porque hacía experimentos químicos. O sea, era un alquimista, por decirlo así. O sea, que ya había estas prácticas estaban. O sea, el problema fue el estatuto que se las dio, por decirlo así. En un mundo donde dominaba el principio de autoridad, la investigación se ve siempre como un enemigo de la autoridad, porque la investigación descubre cosas que la autoridad no tiene contemplada y que luego no puede absorber con su discurso. O sea, esto siempre se dio, y la cuestión fue para nosotros en el ámbito latino cuando se cerró esto, ¿no? Cuando se cerró esto como una vía, como un lugar filosófico, por decirlo así. Correcto, se dejó de pensar. O sea, sí, para que lo comprenda nuestra audiencia, querido José Antonio, cuando se cerró es cuando ya se convierte, digamos, en una ciencia, ¿no? ¿Quiere usted hablar de la teoría del cierre categorial de alguna manera? No. Pero ¿cuándo se cerró? ¿Pero qué entiende por cuándo se cerró? No, de cuándo se cerró, por decirlo así, el horizonte de libertad de investigación. O sea, quiero decir que en los ámbitos europeos siempre hubo investigación, o hubo inicios incipientes de investigación, etcétera. El problema fue cuándo y dónde esto se obturó en nombre de la autoridad. Mira, también se ve también en política en España, en figuras importantísimas como el cardenal Cisneros, que fue como el testador de los reyes católicos y que fue el que entregó el poder a Carlos I de España,
cómo el cardenal Cisneros era un humanista e intentó que la visión humanista, que era más amplia, no se cerrara, y sin embargo cómo después, en lo que vino, se cerró esa visión. O sea, ese estudio de la teología, estudiando las lenguas semitas, estudiando los manuscritos de la Biblia, eso se cerró y se enseñaba teología desde el discurso teológico, sin recurrir a las fuentes escriturísticas, porque se pensaba que esa investigación de la naturaleza teológica era peligrosa también. Es decir, ha habido una serie de movimientos de todo tipo en este sentido. Y lo que preguntaba Gilson también de la influencia de este tipo de práctica en Inglaterra, fundamental en su época. Y date cuenta, Gilson, que esto en Inglaterra se institucionalizó. O sea, esto que Bacon plantea como programa y que él hace, poco tiempo después cristalizó, y en la época de Newton, en la creación de la Royal Society. O sea, en la creación de una institución poderosísima, tenía un poder omnímodo, que para promover la investigación matemática de la naturaleza, la investigación de la física matemática, y después esto se fue alargando hacia la química, se fue alargando hacia todos. Es decir, se creó una estructura de universidad, que esto no era una universidad, era una institución no universitaria, pero él tenía influencias en el ámbito de la universidad. Se crea toda una estructura de investigación que ellos mantienen y que luego se traslada a Estados Unidos y a los países sajones. Pues vamos a pasar a otro. Tenemos todavía 5 corresponsales. Les recuerdo que hay de Argentina, de Colombia, de la Unión Europea, y tal. María José Rodríguez Carvajal es una persona que estuvo en Bruselas y que sabe de estas lides, porque vivió el Brexit y otras muchas cosas. Entonces puede ilustrarnos ella con un punto de vista más europeo, que el mío es más bien pues muy cercano a la Españita y al mundo latino. Europa nunca me ha gustado, como Portugal, tener la nariz mirando a nuestros hermanos. Europa es para mí un museo antiguo donde puedes visitar muchas piedras, pero en general, si no retomamos el tren de la historia, me parece a mí, y seguimos en la estela de gente como Bacon, vamos a quedar como convertidos en estatuas de Estado. María José, perdónme, que yo soy muy pasional, pero tal vez esa también sea una seña de identidad mía. Dígame, doña María José Rodríguez Carvajal, ¿qué opina de todo esto desde la Unión Europea? Hola, ¿qué tal están todos? Yo encantada de participar en este programa una vez más y de escucharles, porque realmente estoy abrumada de tanta sabiduría, de tanto conocimiento filosófico, de tantas cosas que son realmente muy, muy interesantes para todos nosotros, pero que yo reconozco que no estoy avezada en estos temas. Entonces, simplemente espero aprender algo. Y por llevarlo a mi terreno, este asunto tan sumamente enriquecedor, me gustaría preguntarle al profesor, y es una pregunta, ya lo adelanto, un poquito creativa o imaginativa, ¿cómo cree que el señor Francis Bacon vería la Unión Europea actual que hemos construido hasta ahora, teniendo en cuenta que, por un lado, en los tratados fundacionales y actuales hay valores muy claramente definidos, como la dignidad humana o la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho o los derechos humanos, y por otra parte también entre las políticas europeas que más hincapié se tratan, y con incluso recursos económicos muy considerables, está pues la investigación, la innovación, y por lo tanto también la Unión Europea nunca pierde de vista una dimensión tecnocrática o científica, podemos decir pragmática. Es decir, con todo esto, ¿cómo cree el profesor que Bacon vería a día de hoy, si pudiera verlo, nuestra Unión Europea o nuestras sociedades actuales? Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Yo te diría que la vería en gran medida de forma positiva si la Unión Europea se focalizase en lo que le podríamos llamar hoy una sociedad del conocimiento, por decirlo así. O sea, más que en temas de derechos humanos y de estas cosas, yo creo que el punto de vista de Bacon sería si la Unión Europea tiene como territorio privilegiado crear una sociedad del conocimiento, una sociedad dedicada al aumento de la humanidad
en sentido tecnocientífico. Él probablemente tendría que corregir una postura que tiene respecto a esto, porque él considera la naturaleza como una cantera, como un lugar de explotación, por decirlo así, y probablemente tendría que corregirlo esto en una visión más ecológica, que probablemente se podría reconstruir perfectamente desde su pensamiento. No creo que... Sí. No, que tenemos a don Roberto Ceballos en México, que puede que tenga abierto el micrófono, pero también decirle a don Roberto Ceballos, perdona que sabes estas cosas que estamos en plantilla 98 o 10 personas en directo. Nada, sigue con ello porque dentro de poco, querido Roberto Ceballos, en breve, una persona que es profesor universitario en México, en la Universidad de México Central, va a hablarnos de esto, Axel Juárez desde México, o sea, por eso estoy don Roberto, va usted a intervenir cuando este otro compatriota suya intervenga. Por lo tanto, estimado José Antonio, si puede retomar el ámbito que me parecía muy interesante. Sí, simplemente esto, que Bacon, modulando un poco lo que sería una postura excesivamente tecnocrática que tiene él respecto al papel de la naturaleza, respecto al conocimiento en la tecnología, él probablemente propondría esto, la creación, por ejemplo, fíjate, los Erasmus, los convenios de circulación del conocimiento, la creación de una autonomía en inteligencia artificial en Europa, incluso también en armamentos, la pulsión investigativa, el tener estructuras que no estuvieran sometidas a la burocracia, que es otra forma de autoridad, como la que nosotros ahora tenemos, etcétera. O sea, que él sería, yo pienso, un gran partidario de la Unión Europea si la Unión Europea salvaguardara estos valores. Si no, sería partidario de la autonomía de Inglaterra o de la Gran Bretaña. Pero sí, muchos de los valores de Bacon están en las constituciones europeas. Esto es una cosa clara, Javier. Querido José Antonio, se me acaba de cruzar también, unido a lo anterior, y usted que está ya por tierras castellanas... No me digas eso, que estoy en el Perdón, sí, dígame. Sí, dime, te escucho. De Bercianas. Bueno, pues de alguna manera pertenecen a lo que se llama la región castellano-leonesa, aunque les pese de momento. No, pero son dos regiones, o sea, Castilla y León son dos comunidades distintas, por eso se dice Castilla y León. Nosotros tampoco nos consideramos de León, nos consideramos de León, del antiguo reino de León, de Asturias, León, Galicia y del norte de Portugal. Pero vamos. Bueno, pues nuestra audiencia es... Tú date cuenta, aquí, Javier, Perdona, Javier. Que es testigo de mi Españita plural y diversa. Sí, pero fíjate, te voy a decir otra cosa más que es muy importante. Nosotros somos de la diócesis de Astorga, y la diócesis de Astorga pertenecía a la archidiócesis de Braga, en Portugal, y 200 años después de la independencia de Portugal, nosotros seguíamos perteneciendo a la diócesis de Braga, es decir, que nuestra vinculación es con Braga, ¿no? Por decirlo así. Qué interesante también lo que dice esa vinculación, digamos, de una parte cercana relativamente a Portugal, y que eso relanza mi iberoamericanismo, al igual que los gallegos y los asturianos tuvimos mucho que ver con todo lo que hoy se define territorialmente como Portugal. Estoy acertado, ¿no? Ustedes que repitan nuestra audiencia, que eran de la diócesis, o sea, del arzobispado de Braga en Portugal. Sí, pertenecíamos al arzobispado de Braga, y después, 200 años después de la independencia de Portugal, seguíamos perteneciendo al arzobispado de Braga. Fue 200 años después de la independencia de Portugal, casi 300, cuando nos obligaron a reubicarnos arzobispalmente. Pero el episcopado de Astorgas fue un episcopado híbrido, todavía hoy tiene parte en Galicia, parte en Sanabria, y tenía la zona de Braganza, también de Portugal, pertenecía al obispado de Astorga tradicionalmente. En fin, es que son vinculaciones muy profundas. Tú date cuenta, por ejemplo, que los grandes arzobispos de Braga, San Fructuoso, que es el arzobispo de Braga más famoso de toda la vida, era berciano, era San Fructuoso del Bierzo, porque eran monjes bercianos que iban a ser arzobispos de Braga, porque había una continuidad desde la época romana y probablemente por la cosa esta de los conventum romanos anterior. En fin, esto todo está sobre todo la gastronomía berciana, que tiene muchas similitudes con parte de la Asturias occidental. Qué maravilla que nuestra audiencia sepamos esto. Pero decirle que hay una efemérides ahora, una conmemoración este 2026 que parece que ha pasado bastante desapercibida, por lo menos para gente como yo, y que mirando, al ver que me caí en la cuenta de que este abril y en jueves era esta, llamémosla, efemérides de Francis Bacon y otras, pues resulta que la escuela de Salamanca, en el
bueno, el siglo, la Escuela de Salamanca está celebrando de 1526, claro, o sea, curiosamente es un injusto olvidado por esta manía que tenemos los españolitos de que no apreciamos sus grandes logros, somos los primeros que vituperamos a muchos grandes personajes y que asumimos algunos y reforzaran la leyenda negra como si fuera una verdad prístina, con lo complejo que fue todo esto. Bueno, pues nada, que señalar a nuestra audiencia que en 1526, estamos en el 2026, tuvo lugar, creo que estamos conmemorando, no sé en qué fecha, pero en cualquier caso en este año fue el nacimiento de la escuela de Salmantina, de Salamanca, que creó, pues entre otras cuestiones, incluso parte del siglo de oro tenía sus raíces, ¿no? La escuela de Salamanca es la madre del derecho internacional. Y fíjate, Francisco de Vitoria. Sí, la Francisco de Vitoria es probablemente uno de los filósofos españoles de primera magnitud que no se estudia, y es el que muestra claramente. Él tiene un tratado que fue oscurecido, que es el Tratado sobre los Indios, donde muestra la complejidad del proceso de colonización español y el hecho de que ya dentro de España había muchas voces que se oponían a la conquista como destrucción de la legítima propiedad que los indígenas, los indios, como se decía entonces, o los pueblos nativos, tenían sobre sus propias tierras. Mira, en el Tratado sobre los Indios, Vitoria lo que hace, y se lo dijo al rey Carlos a la cara, al rey Carlos I en Valladolid, se lo dijo directamente, que le costó mucho. Le dijo que ninguno de sus títulos le autorizaba para privar a los indios de sus propiedades, y que por lo tanto la toma de propiedades de los indígenas por parte de la Corona de Castilla era inválida, y que los indios seguían siendo propietarios de todo aquello de lo que se les había despojado, y que el único título que teníamos los españoles, los castellanos, para ir a la India era para predicar el Evangelio en la plaza pública libremente, y aquellos que quisieran acogerlo que lo acogieran, y quien no quisiera que no lo acogiera. Esto se lo dijo Francisco de Vitoria al rey Carlos, al emperador, en la cara, Es, como te digo, para mostrar que había mucha pluralidad en España. Y para nuestra audiencia, el emperador Carlos no era de España solo, era Carlos I de España y V de Alemania. O sea, puede usted concebir. Sí, perdone, el César Carlos le llamaban. Correcto. Sacro Imperio Romano Germánico, es que incorporaba incluso más que Roma en cierto sentido. Sí. Porque teníamos quiero decir que teníamos los virreinatos en Nápoles y en o lo que fuera, quiero decir, incluso en América. Carlos I, ya América, en verdad. Ya tenía establecidos los dos virreinatos, ¿verdad? Sí, teníamos todo hasta casi el Canadá, hasta el Oregón. Desde el Oregón, 2/3 de lo que es ahora Estados Unidos era España, o sea, prácticamente, porque luego la Luisiana y la Florida, todo lo que es Texas, lo que es Nuevo México, lo que es California. Correcto. Todo eso era primero Castilla y luego México. O sea, eso Qué bien me siento hablando con usted, porque hay que tener en cuenta, nuestra audiencia, que en el siglo XVI España era la primera potencia mundial sin lugar a dudas, ¿o no? Estoy yo Castilla, fundamentalmente. O sea, sí, bueno, bien, vale, España, no, correcto, bien. Castilla, Aragón, era el reino de Castilla, o sea, porque la conquista que decimos nosotros la hizo no España, sino Castilla. Bien, correcto. España fue a partir de los Borbones, cuando se hace un estado centralizado, pero tienes razón por la precisión. Sí, correcto, pero es para nuestra audiencia, porque creen que ya España estaba en aquel entonces reunificada. Eso sí, que el reino de Aragón y tal. Sí, pero el rey eran reinos distintos. Por ejemplo, Carlos I era rey de Castilla, rey de León, rey de Galicia, rey de Aragón, rey de Gibraltar, rey de Úbeda. Iba jurando por todas las cortes de todos estos sitios el título de rey. Era un estado muy complejo. Sí. Lo que intento decir que esta Españita plural y diversa que siempre, pero hemos conseguido, por ejemplo, que esa primera potencia mundial, llámale como quieras, protagonizaba la primera globalización, y puesto que a través de Filipinas
negociaba activamente con China y que ese poder político iba acompañado de un predominio tremendo en el área cultural y que no solo se vivía aquí el cierto esplendor, a mi entender, del siglo de oro, de la literatura y de la lengua y de la corte imperial que se hablaba ya hasta en Viena, y recuerdo a nuestra audiencia que el negro español, se dan cuenta que todos estos Felipe II y tal van vestidos de negro, gracias a un proceso industrial que era secreto, pero que sobre todo traía materiales americanos. Quiero decir que estos enormes valores culturales y globalizadores irradiaban, y me corrige si quiere, desde Salamanca, que creo que irradiaban desde la escuela de Salamanca, y en este 2026, a eso me refería, querido amigo. No, son cosas muy potentes, y fíjate lo que somos nosotros como país, que muchos de los escritos de esta gente están sin publicar. Porque precisamente lo que la oposición que hicieron a la política imperial hizo que no se promoviera su obra. No les metieron mano porque eran sacerdotes, pero les apartaron de las grandes cátedras, y sobre todo las obras no se publicaron. En parte sí, pero en parte no. Pero es una tradición potentísima, y cuando tú lees a Vittoria, yo lo he explicado muchas veces en cursos, lo he dado, la gente se queda asustada, o sea, de la claridad de razonamiento de este hombre, y sobre todo de la valentía intelectual, de lo que tenía este hombre, y cómo la opinión pública en España o en Castilla era mucho más plural, porque a veces se dice, cuando se habla de la crítica a la conquista y a los medios, diciendo, bueno, pero es que en aquellos tiempos todo el mundo pensaba así, lo veían normal. No es cierto, ¿no? Y es específico de España, porque Portugal, sabes que nosotros también, como somos medio portugueses, aquí Portugal es un imperio también de grandísimo alcance, y es el primer gran imperio. Date cuenta que Portugal tuvo imperio desde el siglo XIV, que en principios del XV, hasta la independencia de Angola y Mozambique y Guinea-Bissau y Cabo Verde a finales del siglo XX. O sea, el imperio occidental de mayor duración ha sido el portugués. Y sin embargo, en Portugal, que tuvo un imperio enorme que llegaba hasta China, la India, que tenía por todos los lados, no hubo este debate intelectual. O sea, ni por supuesto en el imperio luego anglosajón, ni en los imperios alemanes que vinieron después, ni los franceses, ni nada. O sea, que hay aquí una potencia muy grande de autocrítica, etcétera, que fue obturada, pero que no fue silenciada, que también hay que reivindicarla, ¿no? Con mucha potencia, para mostrar la pluralidad, que es que España fue un país muy plural. España se empezó a simplificar a partir de la llegada de los Borbones, y sobre todo después a partir de la Guerra Civil, pero España siempre fue un país muy complejo, con opiniones encontradas, con grandes brotes de teoría de la ciencia. Por ejemplo, Galileo se explicó, había uno que se llamaba Zúñiga, que era un agustino, que explicó a Galileo en el siglo XV-XVI en la Universidad de Salamanca, pero que fue censurado. Pero hubo de estas cosas, ¿comprendes? Hubo mucho, o sea, hay mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar. Hay mucho que hablar, y sobre todo en breve va a entrar, no me perdonaría, Axel Juárez, el otro profesor que era de México, y que vamos a hablar de una cosa que quiere usted que haga. Perdóname, José Antonio, dígame. Sí, que si me das venía para retirarme entonces, Javier. Bueno, de acuerdo, solo decir que dentro de poco, y que vamos a tratar con él, fíjese qué cosa más interesante, la influencia de los escolásticos en el pensamiento anglosajón, y esos efectos. ¿Qué le parece? Que tampoco está tan mal, ¿no? Porque los escolásticos tuvimos mucho también que, en aquel entonces, que por eso decía que éramos imperial, tuvimos que ver en el desarrollo del pensamiento inglés, me imagino, ¿no, don José Antonio? Y ya, si quieren, despide, don José Antonio. Bueno, parece ser que hoy estamos en varias celebraciones, y la primera y más importante creo que era referida a nuestro tema, sobre lo que representa el arquitecto del método científico y el mundo moderno, con todas sus limitaciones en gran parte, es este gran filósofo y pensador que se atrevió a echarle un pulso al propio Aristóteles, y por eso escribió su obra Novum Organum, que es un nuevo órgano, y que a su vez escribió esa proyección que supone la nueva Atlántida. ¿Y qué quiere decir con la nueva Atlántida? Pues que querría, como utopía, al igual que existe la utopía de Tomás Moro u otras utopías, que ahora no vamos a nombrar todas, que hubiera un país gobernado, o una isla grande, y por eso en
la Nueva Atlántida. Saben que la Atlántida era aquella gran civilización mediterránea que luego sucumbió, parece ser, hace un maremoto, pero que era tan importante más que los griegos, aunque no hay muchas pruebas de ello. Bueno, pues esta Nueva Atlántida y la utopía, de otros, repito, que consideraba una casa de Salomón, o sea, de la sabiduría, y que habría una especie de cierta utopía democrática también con una tecnocracia científica, y que habría una gestión del conocimiento. De su frase clave de nuestro protagonista de hoy, que es Francis Bacon, es aquella de que el conocimiento es poder, pero él lo asume como conocimiento aplicado, científico, o sea, el conocimiento aplica y transforma y da de alguna manera este poder a las civilizaciones que adoptan. Por eso la información, el conocimiento, él lo dice que es poder. Por eso también debemos de tener en cuenta la importancia de esa libertad de expresión, porque el método científico está basado no solo en la libertad de expresión y de reconocimiento de que los hechos pueden no ser razonables, pero así funciona la naturaleza. Él llegó a decir, y estoy recordando sinceramente de haber leído su obra que me apasionó, que la grandeza de Dios es ocultar sus misterios y la del hombre resolverlos o sacarlos a la luz. Al explicar la naturaleza, para él estaba explicando el mensaje que nos enviaba en aquel entonces era Dios. Yo no sé si don Roberto Ceballos, teniendo en cuenta que nuestro hombre en México va a aparecer, quiere debatir conmigo algo mientras entra el otro mexicano. Dígame, don Roberto, ¿qué le parece las cuestiones que estoy planteando de esta especie de método científico en sus inicios, ¿no? De los bebés del método científico. ¿Qué opina de este hombre? Usted que tiene ahí mucho, llamémosle, pulso en ese país hispanohablante tan grande. Gracias. Con el gusto saludarlos a todos, al maestro sobre todo, hoy que estamos aprendiendo demasiado. Hubo aquí en Veracruz, con el gusto de dar a toda la audiencia, en Veracruz un gran gobernador y un gran hombre de Estado que su frase célebre decía que el conocimiento es poder. Efectivamente era don Fernando Gutiérrez Barrios, un gran veracruzano que llevó en alto esa política de don Francis Bacon. Es increíble y muy poco probable que alguien con esta sencillez y humildad que tengo en mi neófita calidad de jurista, enfrentarme o debatir con alguien con ese talento tan grande. Nos sentimos muy orgullosos de escucharlo, aprendemos mucho, pero la filosofía no está muy cerca de nuestro razonamiento, sobre todo muy personal. Pero sí hemos aprendido bastante, hemos entendido mucho y felicitamos a todo el auditorio. Pues ahora tenemos a un compatriota suyo, don Axel Juárez Rivero. Me parecería interesantísimo que él, en esta despedida larga que vamos a hacer, nos presentara un poquito su, llamémosle, cercanía con Francis Bacon, decir de alguna manera que el profesor Axel Juárez, que tiene un apellido muy y mucho mexicano, y le digo Rivero, que está cerca de Rivera, pues es profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, bueno, fue sociólogo, también es diplomado en Historia de México y también de la historia del siglo XX de toda Latinoamérica, y es coordinador de una grandísima editorial de Pentalfa en México. Gracias por poder acogernos así aceleradamente, porque sé que ahí son 8 horas atrás y había tenido un error yo. Axel, profesor, o doctor Juárez. Permítame interrumpir para presentar al que por su raza habla el espíritu, Goya. Un abrazo, maestro. Aquí tienes un tiburón con piel de puma. Un fuerte abrazo. Adelante, perdón. Veracruz es la cuna de México. Muy bien, Axel, pues me alegro mucho porque también es la cuna donde hacen su nido las olas del mar del futuro. Tenemos la ola del futuro que viene y vamos a subirnos, nuestra cultura va a subirse a la ola del futuro gracias a gente como vos y como vosotros. Axel, muchas gracias por esto. Hay que tener entusiasmo, creo que es una de las bases para poder ser medianamente feliz en este mundo que a veces te da estas cornadas. Como decía aquel torero, perdóneme nuestra audiencia este chiste,
le preguntaron, oye, pero eso de torear es gravísimo, ¿no? Puedes tener cornadas. Y dice, maestro, más cornadas da el hambre sí que da cornada. Pues vamos a intentar quitar el hambre no solo del estómago, sino de nuestra mente. Don Axel, teníamos temas pendientes y vamos a apurar a trote ya galopero. Dígame, don Axel, un poquito, repito, y corríjame un poco qué le parece este personaje que hemos estado hablando hasta ahora, una horita, y sobre todo usted ha dicho que iba a hablar también de un tema interesantísimo, que es la influencia de la escuela escolástica, o sea, aristotelismo, escolástica, español, etcétera, y en general frente al pensamiento londinense. Perdóneme que vaya tan deprisa, pero diga usted lo que tenga menester, porque no me atrevería a hacer preguntas cerradas, sino prefiero hacerlas abiertas para que usted, que nos quedan 10 o 15 minutos, pueda desarrollar lo que usted sabe. A ver, rápidamente, en función del tiempo que tenemos, ¿verdad?, por esas situaciones de los horarios de nuestros países, pues nada, yo me di a la tarea cuando mi querido Javier Pertierra nos hizo esta invitación, y además glosando a un personaje o temas de historia de la filosofía, siempre genera mucho interés. Entonces nada, yo me hice mis deberes y aquí preparé mis notitos al respecto. A ver, trataré en medida de lo posible, ¿verdad?, y del tiempo, y de no abusar de la paciencia de ustedes, de dar algunas noticias, algunos apuntamientos a escala general de una visión general, ¿verdad?, de la obra de Bacon. Ahora, miren, sucede en filosofía que es una disciplina muy particular y le acontece algo que también le pasa a las ciencias humanas o a las ciencias sociales, que estamos atravesados por un montón de escuelas, es decir, que difícilmente la opinión, el juicio, las posiciones que en filosofía tengamos se van a coordinar con las de otras corrientes en filosofía. Mira, imagínense, un marxista en sociología, ¿no? Un marxista, y cuando había el funcional estructuralismo, pues se ven y se muerden, ¿no? En su época, entre la sociología norteamericana y la sociología marxista, imagínense ustedes. La filosofía, por sus características como disciplina, como es una reflexión objetiva sobre los saberes de las ciencias, de la historia, de las tecnologías, de la política, de las religiones, pues sucede lo mismo, que está atravesadas por las perspectivas y por los sistemas filosóficos en los que estemos insertos cada cual. Entonces, ¿qué va a suceder? Que posiblemente las tesis o posiciones en función del sistema filosófico o de las tesis filosóficas que se tengan van a variar, es decir, surgirá inevitablemente ciertas diferencias o cierta dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, mi formación filosófica, pues el sistema al que yo me adhiero es la del materialismo filosófico de don Gustavo Bueno, ¿verdad? Tenemos buena prensa y también mala prensa, ¿no? Tenemos las dos. Entonces, bueno, pero vamos a plantearlos también la mala prensa ayuda, como se decía antes. Entonces vamos a tratar de decirlo de manera tranquila, serena, pero sí, digamos, haciendo las debidas notaciones. Se me ocurre empezar por lo siguiente. Concretamente, pues como se habrá comentado aquí, indudablemente, estaba yo en clase hace un momento también con los alumnos, por eso me incorporé a esta hora también. La obra principal de Bacon es el Novum Organum, ¿no? Como ya se ha dicho aquí, pues naturalmente en referencia a los tratados de lógica de Aristóteles. Ahora bien, las tesis centrales o lo que podemos resaltar de esta obra de Bacon, ¿qué es? Bueno, principalmente esa crítica a cierto sistematismo que se fue agrandando con el correr de los años de orientación aristotélico y escolástica, el primer aspecto. Segundo aspecto, esta idea del método científico ligado a la inducción, fundamentalmente, y algo que me parece que hay que considerar muchísimo, porque atraviesa toda la obra de Bacon, la clasificación de las ciencias que propone, ¿no? Y finalmente, bueno, esta idea, insistimos, ¿no?, de método científico ligado a la inducción y la idea de naturaleza ligada a la creación. Vean, constantemente hay en Bacon un concepto, una idea de naturaleza muy peculiar que hay que analizar. Entonces, en función de estos cuatro aspectos de la obra acaso más central de Bacon, pese a que tiene, bueno, ensayos anteriores de grandísimo interés,
pues me parece que podemos hacer unas consideraciones desde los enfoques, la perspectiva filosófica que tenemos, la del materialismo de Bueno, y considerando además que las ideas filosóficas centrales, cardinales de Bueno, nos permite hacer una interpretación, una clasificación de la historia de la filosofía. Miren, eso es algo muy, muy lindo y muy dialéctico que sucede cuando hay un sistema y se analiza la historia de la filosofía. Es muy interesante porque es una dialéctica muy rica, muy nutritiva. Bueno, en suma, existe la idea que el método científico es lo que le daría a las ciencias y a las investigaciones científicas su estatuto de cientificidad, y quienes asumimos que hay verdades en las ciencias, quienes asumimos que hay una teoría de la verdad y hay verdades en las ciencias, nos apartamos del relativismo, sobre todo en las ciencias naturales y en las ciencias formales, ¿verdad? Pues, y desde la obra de Bueno, desde su filosofía de la ciencia, la teoría del cierre categorial, que se llama así, pues nosotros diríamos que la cientificidad, el estatuto de cientificidad que específicamente logran las ciencias formales, las ciencias naturales y los distintos grados de objetivismo que logran las ciencias humanas, no residirían en el método científico, sino residirían en otros procesos que se dan en la investigación científica. Sobre todo, ¿en qué residiría la cientificidad de las disciplinas que logran esta condición? Pues precisamente en que logran cerrar un campo. Por ejemplo, la física, pues el campo de la termodinámica, de la mecánica cuántica, del movimiento rectilíneo y uniforme que da pie querido Axel, comprendo que tú acabas de describir fenomenal el cierre categorial de las ciencias, pero para no entrar mucho en detalle, que estamos en ello, yo querría que con voz de bonaerense estupenda hiciera algunas preguntas, porque estamos en la recta final y ha sido un desencuentro, o que seguro que usted puede venir a nuestro hermano podcast, que hoy tiene dos grandes invitados, Enlace Sudamericano, con un venezolano y otros invitados, como siempre. Dentro de unas horas estamos en Enlace Sudamericano, y ahora mismo quisiera pasar la palabra a nuestro Hernán Sabater, porque repito, siento que nuestra audiencia se dé cuenta de que tenemos un problema de horario por culpa de este desencuentro de verano. Vamos a intentar ir, digamos eso, a galope tendido como su Juárez cuando venció en Cuba. Diga. Nada más esta. Entonces, vean, por lo menos ya dijimos que el método científico hay que ponerlo en duda, porque es muy genérico. Observación, verificación, bueno, pero ¿qué es eso? Hasta la astrología puede aplicar con eso. Y otra, no hay que olvidar, y con esto me callo, Javier, literal, que Bacon tiene un texto, ¿verdad? Consideraciones sobre la guerra contra España. Entonces, claro, Bacon, que es un hombre del mundo anglosajón, se quiere también lanzar, ¿verdad?, en esta época contra España. Muy interesante. Pero es una figura. Habíamos hablado de la, llamamos, vida política enorme que tiene el canciller del Marqués de Verulán, y también el del Gran Sello, etcétera, que fue canciller del Reino. Mire, don Hernán Sabater, por favor, que ya estamos en la recta final, una pregunta breve y interesante, seguro. Muy buenas tardes, profesor Juárez Rivero. Le pregunto, si saber es poder, ¿cómo interpreta la fuga de cerebros en nuestra región bajo la óptica baconiana? ¿Estamos entregando nuestra soberanía al no poder retener el saber operativo? Y cargan temas graves, ¿eh? Su pregunta me fascina, y algo que admiramos, y se lo digo así, nosotros admiramos en lo particular, quiero decir, y respetamos muchísimo la línea nacional, el pensamiento nacional que se forjó en Argentina, porque es un pueblo profundamente nacional y profundamente hispanoamericano, ¿verdad? Y entonces, y además, está esta tendencia industrialista, que es lo que decía el gran Carlos Pellegrini, ¿no? Sin industria no hay nación. Entonces, en esta línea, pues yo no sería baconiano, ¿verdad? A mí me gusta más Feijóo. Ya Feijóo también criticaba lo que Bacon decía del sistematismo aristotélico. Ya el gran padre Feijóo ya criticaba los modelos de estudios de las minucias escolásticas suarecianas, por ejemplo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Pero bueno, hay que poner la figura de Bacon, es interesante, ¿no? Es fundamental en la historia de la filosofía, de cualquier manera. Ahora, a mí me parece que esto es producto de cómo se concibe la política económica y la política industrial en nuestros países.
el liberalismo económico ha roto la base industrial de nuestros estados, sobre todo México, Brasil y Argentina. Primer lugar. Segundo lugar, un error y una ingenuidad que pasa mucho en los llamados que estudian humanidades de desprecio a la educación técnica. Eso es un horror. ¿Qué hace un país sin soldadores de plataformas petroleras en alta mar? Los soldadores especializados. Entonces, es fundamental la educación técnica y tecnológica de los cuadros técnicos y de los cuadros ingenieriles. Ahora, en segundo lugar, ha habido un error en los planteamientos de la política económica de nuestros estados, porque la política educativa es indesligable de la política de desarrollo. El capitalismo norteamericano logró por sí mismo que las grandes multinacionales, las farmacéuticas, se abastecieran de los cuadros técnicos de sus universidades y de sus investigaciones tecnológicas. Nosotros, como no tenemos esa capa empresarial, además es peligroso, ¿verdad? Quiero decir que solamente multinacionales la tengan. El Estado Nacional tiene que ser un eje, ¿verdad?, que convoque a la armonía entre empresas privadas e investigación. Entonces necesitamos una política de desarrollo que integre, una política educativa que fomente la educación técnica y tecnológica y un modelo económico orientado a la producción, el trabajo y la industrialización, y generar empresas fomentando la iniciativa privada y aquellas que estén en manos del Estado. No hay ningún problema. Nosotros creemos en la economía mixta, defendiendo la importancia de la iniciativa privada, ¿verdad? Los privados son el motor de la economía, y en donde el Estado coadyuve, coopere para generar un circuito que ligue investigación política de investigación ligada a la industria y a una formación estricta en la educación tecnológica, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, efectivamente, industria y desarrollo tecnológico van ligados. Y el lema de nuestro gran instituto politécnico es la técnica al servicio de la patria. ¿Qué más te puedo decir? Pues están ustedes en muy buen camino, por eso usted está en este programa, y yo no sé si María José desde la Unión Europea, o ya estamos en la recta final. A mí se me ocurre también señalar que tal vez este ámbito científico, metodológico, inductivo es lo que más nos diferencia del ámbito anglosajón, o como llamamos a ese mundo que ha conseguido hoy grandes éxitos. ¿Hay alguna persona que quiera preguntar algo a nuestro invitado de las presentes, o cómo lo vemos? Porque tenemos también Colombia, etcétera. Pero María José, ¿alguna pregunta o alguien? Yo no quisiera que quedara nada en el tintero. Para mí un día muy conmemorativo. Pues don Axel, quedamos usted y yo para aleccionar esta historia que yo le relanzo. ¿Hasta qué punto el conocimiento, saber es poder? El conocimiento y el método empírico científico no fue un parteaguas del mundo que nos quedamos, aunque fuimos, digamos, fraternalmente 250 años competentes y primera potencia global. Este salto que usted quería hablar, de la influencia de la escolástica, de lo aristotélico, para que nuestros oyentes entiendan, es una línea de pensamiento muy formal que empezó con Aristóteles y siguió con el ámbito de la escolástica. ¿Podría explicar un poquito esta línea, y que a su vez tampoco fuimos tan malos, porque gran parte de su, digamos, pensamiento o sistema de creencias anglosajón, que estaba ahí en una isla apartada, en un archipiélago lejano del potente mundo latino, que incluso César dijo que llegó, vio y venció, ¿no? Vini Vinci, porque realmente hasta se comía muy mal y no tenían aceite, etcétera, ni vino. En cualquier caso, ¿a qué se debe que esta apartada archipiélago o isla incluido pudiera despegar, y no tiene mucho que ver esto que comentamos, estimado amigo? Bueno, pues esas dos cosas, me parece que hay dos, lo digo muy rápido, hablo así de acelerado por el tiempo, ¿no? Pero me parece, Javier, que usted ha resaltado dos aspectos, pero interesantísimos. En primer lugar, digámoslo así, los aspectos que llevaron a Inglaterra a ser un imperio, sin duda la industria, el desarrollo industrial. Ahora, en lo que decía de la influencia del pensamiento escolástico en estas corrientes del empirismo, hay una obra muy interesante, ¿verdad?, que lo coordinaron varios de la Fundación Pino, el profesor López Prieto, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una obra que se llamó La influencia escolástica en el pensamiento británico, y señala algo bien interesante, que aunque a escala general Bacon critica
ciertas ideas, ciertos conceptos que están en el aristotelismo, pues la impronta, la figura tan enorme que es nuestro viejo maestro, el maestro Aristóteles, pues están allí. Y entonces nos dice López Prieto, claro, sigue hablando de categorías y de forma y de materia, claro, porque son ideas que tienen en Aristóteles una trascendencia central que lo fundamentó y sigue estando ahí presente. Ahora, a escala más general, es sin duda que figuras como Suárez, posteriormente también Mariana, en el pensamiento que han llamado ilustrado, que también es un término que tenemos nosotros que analizar y ver qué tan preciso. Tenemos una recuperación, perdóneme, don José Antonio, que está, no sé si estará aquí entrando. Sí. José Antonio, creo que queda entre... Por favor, querido Axel, te presento a José Antonio Méndez Sanz, que es nuestro otro protagonista invitado. Creo que estábamos entrando. Dígame, don José Antonio, que esto queda entre primeras espadas, por favor, dígame. Sí, que estaba conectado todo el rato, es que tiene un problema y me he vuelto a conectar, pero estoy todo el tiempo atendiendo a Axel, y efectivamente esto que dice de la escolástica es verdad, estoy de acuerdo totalmente. Perdona, sigue. Nada, esto... No, pero digo que es un debate esto también al final, esto no es perdido. Si Axel o José Antonio, si quieres matizar sobre esto, porque a mí me parece igual que reconozco el gran peso del mundo científico empírico, exacto, que sepan que las raíces potentes de los 200 o 300 años antes también estaba en este pensamiento que sigue siendo nuestro, ¿verdad, don Axel? Que es la escolástica, ¿no? Hombre, sí, claramente, por inducción, abstracción de la forma, hombre, que son cosas que dice Bacon, hombre, ¿de dónde salen? Pues ni más ni menos que de los tratados de lógica de nuestro viejo maestro. Bueno, yo soy medio aristotélico en ese sentido. Entonces, bueno, para cerrar, y ahora otra cosa, con lo que nos decía de qué llevó Inglaterra a esto. Me parece a mí también que ha habido un poco de una interpretación muy forzada al momento de la clasificación de las corrientes históricas en filosofía. Esta división tan tajante entre empirismo y racionalismo, o la interpretación que hace de que la filosofía española toda es reaccionaria, retardataria, por tener inspiración católica, y a mí me parece eso que hay que matizarlo, o junto con lo de la Ilustración. Por ejemplo, en Inglaterra el anglicanismo hay una identidad, pero clarísima, entre Estado y religión. ¿No es acaso el rey de Inglaterra el jefe de la Iglesia anglicana? Y en cambio, para la tradición católica, miren, ustedes sabrán que si soy materialista, que se desprende, ¿no? Pues no tengo religión, ¿verdad? Pero si objetividad en esas situaciones. Y la doctrina católica siempre mantuvo la separación a escala doctrinal, aunque obviamente hay influencia política, que no eran lo mismo, no eran identidad Estado e Iglesia. Y muchas veces usó más el Estado de la Iglesia que al revés, Entonces, yo ahí veo que, por ejemplo, la tradición más ligada al catolicismo, siendo yo un materialista, ¿verdad? Imagínense, pues la veo más en línea con esa no identificación, que son cosas diferentes, Estado y Iglesia, que la tradición, por ejemplo, anglosajona, en donde la papisa, pues fue la final Isabel, por ejemplo, ¿no? Y yo diría eso. Sí que los ingleses tomaron algo central, el desarrollo de su industria. Yo creo que ahí, como decía el viejo Hobsbawm, imperio e industria fueron de la mano. Correcto, me parece una apreciación esencial aquella vieja lema cristiano, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es la separación de poderes. Les recuerdo también a nuestra audiencia que ese es un grave problema que tienen las repúblicas islámicas, donde se confunde la fe, o sea, la religión con el gobierno. Creo que ese cesaropapismo lo hemos resuelto mejor casi que los ingleses, pero sin duda ellos formaron también esa base industrial que fue, como muy bien señalada nuestro invitado, don José Antonio Méndez Sanz, pues la base de la Royal Society, que fue un gran acelerador de los procesos científicos, como todas las civilizaciones, sobre todo estas dos grandísimas civilizaciones occidentales. Tienen contradicciones. ¿Qué le voy a decir de la China o la hindú, etcétera? Don José Antonio, yo quisiera que brevemente despidiéramos el programa. Como usted estuvo primero, don José Antonio, si le apetece decir alguna cuestión de despedida, o don Axel, yo creo que ya vamos cerrando y yo... Sí, nada, que ha sido un placer estar con vosotros una vez más y que sigo a vuestra disposición. Encantado de saludar a Axel ahí en México. Un abrazo para todos. José Antonio, que acaba de venir de un viaje, y don Axel, hemos conseguido un programa que al menos ha hecho un homenaje
a este gran pensador que con todos sus, obviamente, de hace 400 años ha incorporado a todos, porque él decía que los inventores tenían algo superior a los generales, que es que los generales tenían que haber muertos víctimas para su brillo. Sin embargo, los descubridores y los inventores expandían sus descubrimientos por igual en la humanidad sin generar mayores daños, aunque bueno, eso también habría que hablar de energías nucleares y la aplicación de estas herramientas pero eso ya es otro problema, ¿no? Ético. Obviamente las herramientas en general suelen ser neutrales, y ahora que tenemos, querido Axel, algo, bueno, ¿cómo llamarlo? Un desafío enorme con esa resurgir que estamos viendo de las tecnologías de inteligencia artificial, del conocimiento, incluida, ya supimos torear malamente la atómica, que bueno, esto es un poco un resultado, y le pregunto a usted, don Axel, un poco el resultado de este método científico que, al igual que aquella melodía del aprendiz de brujo, pues este aprendiz de brujo, que es este chimpancé erguido, soberbio, orgulloso, pero que a veces ha sido iluminado y puede considerarse con una gran conciencia, este mono erguido que a veces es un ángel caído. ¿Qué le parece el reto que tenemos desde el ámbito de la ciencia y de la tecnología por delante, nuestra cultura, querido don Axel, usted que es un pensador profundo? Axel, no, que va, yo soy un soldado de la causa nacional e hispanoamericana, nada más. Bueno, nada, voy a hacer un comercial, Javier, porque usted me lo autorizó. Les recomendamos muchísimo, nosotros tenemos Pentalfa en México. Entonces, si hay una obra que nos puede orientar, obviamente aquí, pues nada, hay una dialéctica que es irremediable entre corrientes y corrientes. Pero miren, nosotros acabamos de publicar en México, que es la ciencia de, bueno, lo recomendamos mucho, vean, es un opúsculo tiene 110 páginas. Si les interesa, échenos un mensajito ahí, ¿no? Con el Twitter estoy como Lechuza Nacional, @Lechuza Nacional, ¿no? Bueno. Lechuza Nacional, ¿qué es la ciencia, no? Ajá, si quieren, mi Twitter es X, ¿no? Les puso ahora Pero digo, el título es ¿qué es la ciencia? Sí. ¿Qué es la ciencia? Vean, nos ayuda mucho para tal condiciones, no, por supuesto, aquí todo lo que sea de una manera absolutamente desinteresada de servir a la cultura nos tendrán a su disposición. Eso es, no por imponer una visión, evidentemente, sino para hacer el ejercicio sano y racional de la dialéctica, ver qué visión tiene ciertas filosofías de la ciencia y cuáles concepciones tienen otras filosofías de las ciencias. Esa es una dialéctica necesaria y racional, ¿no? Bueno, dicho esto, pues de lo que me decía mi estimado Javier, pues yo creo que es indudable que la cuestión, necesitamos en nuestros países una política de desarrollo científico y tecnológico. Ahora, ingenuamente se piensa, desde el punto de vista de la administración pública, que basta crear un ministerio o una secretaría que se llame Secretaría de Ciencia y Tecnología. Eso puede ser un armatoste burocrático y no va al fondo de la cuestión de la capa económica, ¿no? Entonces necesitamos políticas de desarrollo industrial, en donde las empresas en rubros de farmacéutica, automotrices, informáticos, etcétera, haya un circuito de los cuadros técnicos formados en nuestras instituciones de educación politécnica con los debidos fomentos, estímulos del Estado a la iniciativa privada y la acción estatal misma que corresponda para promover el desarrollo. Yo creo que eso es fundamental, es fundamental. Brasil juega un papel fundamental. Realmente la política económica del presidente Lula es encomiable. Mercosur tiene que seguir avanzando, tiene que consolidarse. Mercosur tiene que si la historia lo permite y la acción de los que creemos en la unidad continental iberoamericana, pues tiene que avanzar en un mercado, en una economía coordinada, no solamente un tratado de libre comercio entre nuestras patrias, sino una alianza económica, de coordinación económica, donde nadie oprima a nadie y no se bloquea el desarrollo de nadie, sino la armoniosa coordinación de aquellos sectores en que nuestros países son más fuertes y la coordinación entre las economías hondureña, salvadoreña, brasileña, la dialéctica que hay entre Brasil y Argentina, matizarla en aras de la unidad iberoamericana. Y donde, bueno, ahora el presidente Lula convocó a la presidenta de la República, Sheinbaum, a que haya una alianza entre nuestra petrolera estatal Pemex y Petrobras en el Golfo de México. Es fundamental porque se quieren fuerzas extrañas apoderarse del Golfo de México.
y de la plataforma petrolera. Y la alianza Petrobras-Pemex es para nosotros un interés de defensa nacional, definitivamente. Que no solo... Como ven nuestra querida audiencia, y de ahora repito, don Axel Juárez también se moja como nuestro canciller Francis Bacon, no solo en el ámbito del pensamiento, filosofía y ciencia, sino también en el político. Pues despida usted a esta comunidad iberoamericana, doctor Juárez, querido profesor Axel Juárez Rivero, desde esa megalópolis maravillosa que es Ciudad de México, ¿verdad? Díganos, las últimas palabras de entusiasmo para nuestro enlace iberoamericano. Mil gracias. Mercosur tiene que avanzar y consolidarse como una alianza de coordinación económica entre las economías de Iberoamérica. Para el tema de la ciencia y la filosofía, pongamos en duda, esto incluso como una filosofía propia, pongamos en duda las clasificaciones usuales baladí o de pensar que racionalismo imperialismo son alemanes e ingleses y nosotros no pintamos nada, no. La tradición hispánica es muy rica y generó grandes desarrollos, ¿no? Hay que recordar que el vanadio se descubrió hasta por un científico hispánico, y no creían que no era un elemento como tal. Bueno, entonces nada, la vieja consigna de siempre. En bueno, tenemos un referente muy importante para una filosofía iberoamericana, y nada, viva España, viva México y viva Hispanoamérica unida. Muchas gracias. Y viva Iberoamérica, carajo, viva Iberoamérica también, que es el enlace con la comunidad de lusoparlantes que son muy cercanos. Aquí los tengo al ladito, ¿verdad? Hasta el arzobispado de Braga pertenecía, digamos, el ámbito de parroquia de nuestro anterior invitado. Pues nada, señores, al despedir este programa para mí especial de enlace iberoamericano, me queda claro que habitamos una isla que tiene que acercarse a Bensalén. ¿Sabe quién era la isla de Bensalén? La que soñó Francis Bacon, que era la Nueva Atlántida, donde los sabios y los científicos nos gobernaban, porque era una utopía. Y en esa Nueva Atlántida de Bensalén, que es el mundo iberoamericano, debemos de acoger a nuestros fraternales, también hoy protagonistas del mundo occidente, que es la anglosfera, o como quieran ustedes llamarlo, el mundo de los anglosajones y sajones, tiene mucho que ver también con los germanos, que fueron parte de esa isla que fue las islas británicas. Primero había celtas, llegaron normandos, llegaron sajones, llegaron franceses, que entonces se llamaban normandos, y los sajones, y todo este cacao maravilloso dio a una lengua singular que tiene una fonética que no corresponde en muchos casos con las letras que escriben, ¿no? Los grafemas son diferentes que los fonemas, o sea, cómo se escribe y cómo se habla. Pues Google tiene 2 O's y yo no veo que diga ninguna OE, o es Google, pues será en español Google. Bueno, pues nada, no hay problema, debemos de tender puentes a estos señores que beben más cerveza que vino. No dejan de ser unos bárbaros advenedizos que usan herramientas muy sofisticadas, pero en cualquier caso también portamos valores eternos. Los nuestros, quiero decirles que la ciencia no es solo un lujo del espíritu ni el conocimiento, es la columna vertebral, el sistema operativo de nuestra supervivencia. Para mí, bacon, me gusta menos ya por el colesterol comer bacon por las mañanas, pero Bacon fue el primer moderno que entendió que para mandar sobre la naturaleza, para poder sobrevivir sobre la naturaleza, primero debemos de aprender a obedecer las leyes de la naturaleza, que según él era la expresión de su Dios. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a la naturaleza desde una teoría del conocimiento que tenemos aquí a nuestro Axel Juárez Rivera. Digamos, pasa como la música, ¿no? Apropiada como nosotros cuando incorporamos la salsa, el merengue y el reggaetón y vendemos más que los anglosajones. Vamos a tener y bailar con nuestro futuro una danza de esperanza. Pues al igual, y repito, que la ciencia, el conocimiento es la verdadera soberanía, el dicho que es poder. Hoy, desde estos catedráticos que nos han acompañado con inteligencia, y pretendemos tener más programas con don Axel y don José Antonio, cabalgamos sobre esa fe en el espíritu humano, en lo mejor de los valores. Somos un soporte que ha dado a este planeta Tierra grandísimos valores. Y entre estas brumas del siglo XXI,
me levanto con la esperanza de mi comunidad iberoamericana, porque nuestros protagonistas invitados me dan la certeza de que, aunque tenemos graves errores, la historia y el futuro pertenece a quienes se atreven a interrogar la realidad sin miedo, y cuando la descubran la comparten pacíficamente para el bien de los nuestros hermanos en especie y sobre todo culturalmente, fraternalmente, nuestra iberosfera. Pues muchas gracias, perdónenme esta perorata, muy agradecida a nuestros invitados y hasta siempre, hasta luego mi gente, hasta luego mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.